Bien, vamos a continuar en Telemundo Noticias y es grato para nosotros esta mañana contar con Ricardo Ramírez de Villar, el candidato sorpresa, podemos decir, de estas elecciones congresales extraordinarias 2020. Vamos a darle la bienvenida y también hacer una evaluación de los resultados de estas elecciones al Congreso y evidentemente también ver cuáles son las perspectivas a futuro, porque de alguna manera ha sido la sorpresa, decimos, por la votación por más de 30.000 votos que ha logrado en Arequipa. Y pese a no pasar la valla, evidentemente hubiese sido otra, quizás el resultado en el Congreso de la República de nuestros 6 representantes para este año y medio de gestión. Ya, vamos a dar la bienvenida entonces en este momento ya a Ricardo Ramírez de Villar para que nos comente cómo se siente luego de esta campaña bastante maratónica en el cual hubo un despliegue de muchos candidatos no solamente en inversión, sino también en logística y que fue una campaña en desiguales condiciones. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En verdad muy contento. Con una responsabilidad enorme por la tremenda aceptación que hemos tenido de la población de Arequipa en una campaña tan corta y en verdad muy contento, muy satisfecho y realmente con las ganas de seguir adelante, porque sí creo que lo que estamos representando a una buena parte de la población y creo que esa representación no debe quedar ahí. Por lo tanto, estamos trabajando ya con los jóvenes del partido a ver cuál es el siguiente desafío que se nos viene, que serían las elecciones generales del próximo año, ¿no? Bien, el presidente Martín Vizcarra ha anunciado ayer en una entrevista que no va el proyecto Tía María y que en el mes de septiembre, tal como está el cronograma, se convocaría elecciones generales, tanto para congresistas como también para la presidencia de la República. ¿Hay esa visión de continuar en política? Porque en realidad el resultado que obtuvo es un voto analizando, es un voto más personal, también a respaldar el partido, pero ustedes no lograron pasar la valla. En ese entender, ¿cuál es la visión de aquí al 2021 en el ámbito político? Bueno, lamentablemente pues el partido no pasó la valla, sino tendríamos 5 representantes o 6 representantes en el Parlamento, lo cual significa que lo que hay que hacer es trabajar y seguir trabajando. En mi condición de emprendedor, como lo hemos manifestado en la campaña, estamos acostumbrados a las derrotas y a los fracasos, o sea que tenemos que seguir y vamos a seguir trabajando en esto. Por mi línea institucionalista, ya he recibido algunas invitaciones de algunos otros movimientos al día siguiente de las elecciones. ¿Movimientos regionales, partidos nacionales? Partido y un movimiento, ¿no? Porque claro, porque te perfilas como, digamos, un nuevo líder en el tema de la coyuntura política. Se vienen las elecciones regionales, municipales y podría tener un muy performance porque has logrado superar quizás estadísticamente la votación de los, entre comillas, favoritos. El caso de Víctor Hugo, que recientemente salió de una campaña municipal, el propio Álvaro Moscoso ha superado prácticamente largamente esta votación de ambos candidatos. Sí, entonces el tema es pues que uno tiene que ser consecuente con sus ideas siempre, ¿no? Y yo, ¿se lanzaría a la alcaldía provincial, al gobierno regional? No, no está en mis planes porque yo creo que podría aportar más en un ámbito legislativo por mi formación profesional, por mi experiencia y todo. Y además que un tema ejecutivo en las condiciones en las que actualmente existen en los gobiernos regionales, creo que no serían las más convenientes. Porque es muy complejo, ¿no? La administración pública. No por el lado complejo, sino por el hecho de que yo estoy acostumbrado a lograr objetivos y creo que como está armada la administración pública, no se logran los objetivos. Y eso abre la puerta a la corrupción. Entonces creo que sería demasiado complicado trabajar en alguna entidad de ese tipo. Más creo que sí puedo aportar en el ámbito legislativo, en el ámbito de generar leyes que beneficien a la población. Por eso es que yo no creo que lo aceptaría. Y además tampoco lo aceptaría, agradezco mucho a aquellas personas que me han llamado, pero creo que tenemos que seguir una línea. Yo tengo la línea social cristiana y voy a seguir apoyando al partido en la medida en la que sigan a la democracia interna del partido, siga
confiando en lo que uno puede hacer, ¿no? ¿Va a ser consecuente con la línea del PPC en una posible participación en el Congreso? Sí, sí, sí. No, Vamos a seguir trabajando buscar en la una misma alianza, línea. de repente con algún otro grupo partidario. Bueno, eso dependerá del partido, ¿no? Pero en lo personal, yo seguiré trabajando con los chicos de las juventudes y vamos a tratar de fortalecer el partido por este 1% que nos faltó para poder llegar a la valla, ¿no? Y pasar la valla. Bien, en esta configuración de este Congreso recientemente elegido el día domingo hay mucha fragmentación, hay poco porcentaje, tiene que ver niveles de consensos, niveles de negociación para buscar una gobernabilidad acorde al Bicentenario y que se cumpla en este año y 5 meses, que es bastante corto, los objetivos. ¿Cuál es tu lectura de los elegidos, de los 6 congresistas elegidos por Arequipa? En general la del Parlamento elegido, ¿no? O sea, el Parlamento me parece que van a llegar a 10 fuerzas, o 9. 9, porque Juntos por el Perú ya ha sido prácticamente... Ya sí, pues estamos no al pasó 99%, entonces van a ser 9. El problema ahí es que tenemos que tener una línea que pueda unir a todos para las próximas, para tomar decisiones a nivel parlamentario, porque al ser tan fraccionado, que es al final y al cabo es lo que ha querido la población. Entonces el mensaje que está dando la población es clarísimo, ¿no? Conversen, negocien, pónganse de acuerdo, no negociar en el mal sentido, ¿no? Sino negocien acuerdos para poder sacar leyes que beneficien a todos y sin que haya una mayoría aplastante. Y yo creo que eso es al final lo que la población ha pedido en estas elecciones. En este enfoque es bastante preocupante en realidad, pero es parte de la democracia. 6 departamentos del sur se han, digamos, consolidado en el tema de elegir a representantes de izquierdas, ¿no? El caso de Frente Amplio, el caso de Unión por el Perú, el caso Arequipa tiene 2 representantes, caso Puno, Cusco, igual Tacna. ¿Consideras que esta línea de filosofía política de radicalismo extremo tendrá preponderancia en el Congreso? No creo que lleguen a tener mayoría, pero el problema está en que, o sea, hay que reconocer un buen trabajo. O sea, el partido de Antauro, que es el vientre de alquiler que lo ha aceptado, que es UPP, han hecho bien su trabajo. Están trabajando hace años, ahí es frecuente ver a los reservistas, estos chicos están que por las calles perifoneando con sus periódicos, y ahí está el resultado. O sea, yo no creo que, con todo el respeto que merece el señor Alarcón y el señor Chanya, sus votos hayan sido porque ellos hayan arrastrado, sino lo que han arrastrado ha sido el trabajo que se ha venido haciendo desde hace años. Y creo que ahí nos estamos quedando los que somos de fuerzas democráticas, nos estamos quedando en la labor de transmitir nuestras ideas democráticas y estamos dejando que el radicalismo ingrese y esté tomando prácticamente todo el sur, lo cual eso sí es preocupante. Con ese enfoque de preocupación, porque al igual que el PPC, muchas agrupaciones de centro-derecha, en fin, ellos están viendo la posibilidad de consensuar y analizar precisamente esta situación política, porque de cara al Bicentenario, más allá de fluir con los proyectos, hay 27 proyectos que anunció el presidente de la República para poder generar la inversión pública y reactivar la economía, que es preocupación de todos los peruanos. Ojalá pues que se tomen acción, pero ahora con esto de lo de Tía María, nosotros en la campaña hemos dicho que Tía María tiene que ir, como tiene que ir cualquier otro proyecto de inversión. Pero ya dijo que no va a ir porque es un año corto y además la situación, las condiciones no son favorables para que este proyecto vaya en este gobierno. Pero hay alternativas que nosotros planteamos que sí podían hacer, es que Sauder pues transfiere el proyecto a otro operador a nivel mundial que garantice, porque aquí es un tema de confianza, la población ha perdido la confianza en Sauder, pero todos somos conscientes que requerimos el proyecto, no podemos, el Perú, los pobres del Perú en salud, en educación, en infraestructura, no podemos darnos el lujo de rechazar una inversión de 1.300 millones que se pueden convertir directa, que se pueden convertir en casi 5.000 millones de dólares. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente es ejecutar, gestionar para que los proyectos salgan. Estamos estancados económicamente y cuando estamos estancados económicamente no crecemos, aumenta la pobreza. Así es. Y estas opciones radicales empiezan a calar en el pensamiento de la gente porque el otro sistema no está funcionando y es más, no están pudiendo generar la cantidad de trabajo que se requiere para poder salir de la pobreza. Eso es lo que tenemos que trabajar. Como
como abogado, porque es la profesión que tienes y un poco la especialización, el tema de la reforma política, ¿alcanzará el tiempo para concluir todo lo que quedó pendiente, el tema de los partidos políticos, el tema de la participación, elecciones internas y todo lo cuanto pueda mejorar, a contribuir a una democracia mucho mejor y sobre todo que haya un manejo adecuado de los partidos políticos? Para una población de 30 millones, tener más de 24 partidos políticos es absurdo. Y ese espectáculo lo vamos a volver a tener ahora, porque el jurado decidió que los que no pasaran la valla ahora no continúen en carrera. Así es. Entonces, ¿cuál es tu lectura sobre ese tema? La reforma política, es que había que hacer varios cambios. Yo entiendo que el partido va a poner a disposición los 21 proyectos que se trabajó, que ya están listos a nivel de anteproyecto, para que sean presentados supongo que serán transmitidos a cualquier otro partido que quiera hacer los suyos, de los que están en el Parlamento. Y hay que continuar con la reforma. Pero hay muchos defectos en el tema de la reforma. Por ejemplo, una cosa que me parece francamente absurda es que todos los peruanos vayamos a votar en elecciones internas de los partidos políticos. O sea, lo cual no tiene ningún sentido. Es obligarlos a algo que no creen. Eso no va a fortalecer los partidos. Entonces, de repente vamos a tener partidos pues, que tengan, no sé, en verdad... A mí me parece que es un experimento. Lo que había que hacer es fortalecer los partidos, fortalecer la militancia, dar facilidades para que los ciudadanos puedan realizar actividad política partidaria y en función a eso que los militantes elijan a sus propios de acuerdo a su línea ideológica, política o doctrinaria. Pero con lo que están proponiendo, que todos voten en una primaria, después otra vez otras elecciones, o después vamos a tener, además del costo que significa. Entonces, porque, mira, elecciones primarias en los partidos. Después vamos a tener elecciones generales. Y de hecho, como la fragmentación que hay, de hecho vamos a tener segunda vuelta. Entonces vamos a tener que realizar 3 procesos electorales en un periodo de 1 año y medio. Y si le sumamos esto, son 4. Es un desperdicio enorme de dinero. Realmente no sé hasta qué punto esto vaya a funcionar, pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que todos tengamos la obligación de votar, que los militantes voten por sus partidos y realicen, salvo que sea voluntario, ¿no? Entonces, si es voluntario, ahí habría que verlo. Pero en verdad hay que hacer muchos ajustes en el tema de la ley, de la reforma política. Ese es un problema grave. Y finalmente, en el tema de la reforma política, el tema de financiamiento de partidos, ¿consideras que es pertinente que el Estado subvencione las campañas de los partidos políticos? Por supuesto. Pero claro, no 24. O sea, tendríamos que, o sea, lo que debería haber, pues, en una democracia razonable, deberían pues haber 4 o 5 partidos políticos y que sean financiados por el Estado, sí, para evitar todos estos problemas de corrupción o por último oscuros. Que se abra totalmente y sea transparente y no poner límites al financiamiento. Y si hay alguien que quiere financiar con $1 millón una campaña y tiene los recursos y los quiere financiar, que lo financien. Total, al fin y al cabo, las personas nos ubicamos ideológicamente en el abanico de posibilidades ideológicas, políticas, y cada uno apoya a quien cree que puede representarlo mejor. Entonces, sí, yo sí creo que, pero con 4 partidos, porque sean bien financiados por el Estado y supervisados también, ¿no? Porque haya un trabajo de militancia, de capacitación, porque para eso financia el gobierno a los partidos políticos. Tenemos que hacer que la gente participe más en política. Una de las cosas gratas de esta elección... Un balance, ¿no? Es uno de los logros, quizás. Recibo un promedio de 200, 300 personas diarias de solicitud de amistad en Facebook que quieren participar en política. O sea, esta elección ha servido para que mucha gente vea que sí se puede hacer política transparente, propositiva, dando ideas, y están queriendo sumarse. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que trabajar, que invitar a los jóvenes, a los adultos, a todos aquellos que crean en una idea, que empiecen a hacer vida activa políticamente, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a dejar otra vez a los mediocres, que son los que han tomado en muchos casos los partidos. Que van de uno a otro partido y que se presentan a la región, a la alcaldía, exacto, y van saltando. Con tal de llegar a tener algún espacio de poder, entonces están dispuestos a vender su alma al diablo, pensando hoy día sí, mañana con otro y de repente el otro. Y el caso, por ejemplo, patético es el del Partido Morado, ¿no? Inicialmente, cuando se fundó era Provida,
y ahora en estas elecciones están en otra posición totalmente diferente, contraria. Entonces, no hay pues una formación doctrinaria, ideológica, política, ni una consecuencia en el actuar, ¿no? Sobre todo la consecuencia. Y finalmente, de cara al bicentenario, evidentemente el PPC tiene toda un plan, ¿no? A mediano, a largo plazo. ¿Van a continuar ustedes adoctrinando, formando más generaciones para que puedan seguir continuando la generación de políticos? Porque ahora en esta elección hay varias lecturas. Una es la sorpresa del FREPAG y la Unión por el Perú, que ha mostrado un poco el voto de rechazo, el voto, digamos, en contra de los partidos tradicionales. Y el otro también en Arequipa, el caso particular, ha habido bastantes jóvenes, y el caso de Fernando Cornejo y este joven Nico Talavera, que han tenido una votación bastante expectante para su primera oportunidad y que convoca a más jóvenes a participar en política. Ojalá que así sea y que los jóvenes empiecen a participar activamente en política. ¿En la campaña has visto esa avidez de los jóvenes de tener interés ahora en estos tiempos? Yo sí he sentido, al menos en mi campaña, sí he sentido muchísimo apoyo de los jóvenes, y también porque muchos de mis alumnos de la universidad también se han movido para apoyar. Pero también ha habido apoyo de gente mayor, en verdad de todos los segmentos, de todos los estratos etarios, ¿no? De edad. Entonces, en verdad ha sido muy interesante, pero sí, hay que insistir, tenemos que participar en política, tenemos que construir y fortalecer los partidos políticos, porque los partidos políticos son el soporte de la democracia en cualquier parte del mundo. Lo que hemos estado viviendo hemos estado a merced de los caudillos desde Fujimori, porque Fujimori fue un caudillo, excepción de Alan García II. Todos los demás han sido caudillos, que han salido y se agrupan en función a una persona, consiguen un financista que obviamente después va a querer recuperar lo que ha invertido, y no hay ni una línea ideológica. Por eso los tránsfugas pues en el Parlamento no salen de un partido, se pasan al otro. Los camaleónicos de la política. Y al final terminan generando todo este problema que estamos viviendo ahora. Yo creo que es un momento de meditar, es un momento de reflexionar, ver qué es lo que qué Perú es el que queremos. Correcto. Estamos viendo que los radicales están tomando posición, y hay que leer eso adecuadamente. ¿Por qué están tomando posición radicales? Porque de repente los que no somos radicales y hemos estado un poco al margen, y hemos dejado que los que no están adecuadamente preparados sean los que tengan el poder y estén tomando decisiones. Por ahí es por donde yo veo el tema que tenemos que trabajar muchísimo, y en esa línea vamos a seguir trabajando nosotros en apoyo con el partido. Bien, entonces vas a estar en permanente campaña, digamos, porque terminó esta campaña, al próximo año va a haber convocatoria de elecciones y prácticamente es un año seguido de elecciones. Sí, pues porque en verdad todo el mundo decía que esta va a ser una sola campaña en 2 etapas, ¿no? La primera ya terminó. Complementaria, y la otra. Y la siguiente va a ser el próximo, en abril, supongo que será el próximo año las elecciones, como normalmente es. Entonces, vamos a ver, pero sí, vamos a seguir trabajando, eso sí quiero comentar y que sea público. Aunque inicialmente yo dije también que era solo postular para esta campaña y ver qué pasaba, y viendo lo que ha pasado, creo que tenemos la responsabilidad de todas esas personas que han creído en nosotros, de continuar fidelizándolos, ¿no? Y que vean que, otra cosa también que es importantísima, el famoso voto perdido, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, yo no voto por este candidato porque es un voto perdido. Acabemos con eso. Claro, porque hay que dar la oportunidad. Tenemos que empezar a pensar de votar por las personas que creemos que nos representan. Y si es perdido, bueno, pues mi representación, que yo voté por ese candidato y no fue elegido, no estoy siendo representado, porque después va a pasar lo que ha pasado en este Parlamento, que todos decían, nadie se sentía representado por el Parlamento cerrado, ¿no? el anterior. Nadie se sentía representado en ese Parlamento porque al final mucha gente decía, no, mejor votemos por este para que no gane el otro. Entonces terminamos votando no por quien yo creo, sino por evitar que gane el que no quiero. Entonces, en política creo que tenemos que empezar ya a trabajar más seriamente y aceptar, pues, si no ganamos, y acabar con esto del voto perdido, ¿no? Yo voto por quien yo creo que me representa y no por quien no creo. Terminando votando por quien sé que no me representa, pero prefiero votar por él antes de que gane otro, ¿no? Bien, finalmente, dentro de poco, la próxima semana, se ha anunciado por parte del Ejecutivo va a sostener reuniones con todas las bancadas, en este caso las 9 bancadas que van a tener presencia en el Congreso.
Y en Arequipa, el caso específico, ¿ha habido algún acercamiento con alguno de los congresistas electos? ¿Está dispuesto Ricardo Ramírez de Villar de ayudar quizás a la gestión de estos propios candidatos o congresistas, ya casi ya congresistas, porque todavía falta el 100% del resultado, de poder contribuir a una agenda de Arequipa? Bueno, eso lo conversamos con algunos candidatos antes y que al final ¿Con decíamos... quiénes tuvo acercamiento? Por ejemplo, hemos tenido con la señora Rosario, tuvimos acercamiento con Andrés Risueño y otras personas más que en los debates conversamos y al final decíamos, bueno, si salimos elegidos tenemos que hacer una agenda por Arequipa, claro, independientemente de la más allá de agenda la nacional. camiseta política está el tema región, Arequipa. Exactamente, ¿no? Entonces, las propuestas y el conocimiento y todo está a disposición de quien quiera hacerlo, más allá del saludo protocolar, de la felicitación a algunos que han ganado, no hemos vuelto a tener otro contacto con ninguno de los candidatos que han sido electos. Pero sí sería dispuesto, digamos, a coadyuvar en los objetivos regionales, por supuesto, ¿no? Porque en realidad hay mucho por hacer por Arequipa. Por supuesto que sí. Este tema, por ejemplo, del anuncio del presidente que no va a Tía María es de preocupación, porque para poder alentar la inversión pública y la dinámica económica tiene que haber proyectos de esa naturaleza. Ya sabíamos, ¿no?, que Vizcarra no quería Tía María desde el doble discurso. Coger la papa caliente. No, desde el doble discurso que tuvo cuando tuvo la reunión acá en Arequipa con los dirigentes. O sea, era un doble discurso, uno para el público y otro al interno, que lo grabaron y terminó quedando mal, ¿no? Ya sabemos que Vizcarra no quería el proyecto. Entonces, no es nada nuevo que ahora diga que no va. Claro. Y en esa línea, Partido Popular Cristiano evidentemente tendrá el acercamiento con otras líneas políticas, ¿no?, para poder fortalecer el tema de lo que es, digamos, no un peligro, pero sí es una amenaza el tema del crecimiento a la izquierda. Sí, en el sur del país. Por eso hay que tomar una lectura adecuada de por qué es este crecimiento. En un periodo en el cual hemos crecido como nunca antes en nuestra historia, hemos generado riqueza como nunca antes en nuestra historia y hemos sacado a mucha gente de la pobreza también como nunca antes en nuestra historia. Lo que está pasando ahora es que el estancamiento económico está generando esta insatisfacción en las personas, que empiezan a ver que de haber tenido una situación económica holgada, están retrocediendo en sus ingresos y están pasando otra vez a niveles de pobreza. Y eso es lo que hay que atacar. Y sobre todo el corredor sur, ¿no? Cusco, Puno, Arequipa, están los proyectos más importantes, Moquegua también, Tía María, Zafranal, varios están quedando prácticamente al aire, y de ahí Majes Iguas 2, que también era una esperanza, pero esperemos que se ejecute en este gobierno. Ojalá que se ejecute. Tenemos, lo que pasa es pues que hay demasiados problemas. En un país en el cual tenemos tantas zonas áridas, permitimos que cientos de millones de metros cúbicos se vayan al mar cuando podríamos almacenarlos. Las represas, ¿no? Podríamos tener represas y podríamos generar, además de la represa, hidroeléctricas, y podríamos generar irrigaciones en el cual podríamos sostener el agro y hacer crecer el agro, la minería, el turismo, la industria. O sea, tenemos para hacerlo. El problema es que la decisión política pues no está funcionando. ¿Qué cosa hemos hecho con todos los ingresos que hemos recibido del canon? Hemos recibido una época 3 millones de soles diarios por el canon. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se ha invertido? No se evidencia toda esa opulencia económica que tuvimos en los años de bonanza y que lamentablemente las autoridades, en este caso la poca gestión, ha reflejado quizás la insuficiente capacidad de gasto, ¿no? Lamentablemente ya estamos en el segundo año de gobierno y no ha habido ejecución del presupuesto en la región. No, ya ha gastado el 37%, creo, y ya tiene que doblar la diferencia. O sea, ni siquiera hay... ¿Cuál es tu lectura del gobernador regional? Ese es el problema, justo eso yo. Ese es el problema de cuando no existen partidos políticos salen outsiders, sorpresas. Y pensamos que viene el líder salvador y al final el líder salvador no salva nada, nos hunde cada vez más, porque no hay cuadros, no hay estructura, no hay preparación, no tienes un equipo que te soporte cuando llegas al poder. Entonces, una vez que ya estás en el poder, dices, ¿y ahora qué hacemos? Porque todo fue solamente ideas y nada concreto. No había un plan serio. Y en esa línea, ¿cuál es tu lectura del gobernador? ¿Estás de acuerdo con una probable revocatoria?
Bueno, yo creo que quién no estaría de acuerdo con un individuo que se comporta de esa manera, ¿no? Como dije, yo no voy a... No es mi estilo atacar a las personas, pero sí los actos. Entonces yo creo que esta gestión que se está realizando está muy mala. Otra cosa diferente hubiera sido que entre un partido que tenga las cosas bien claras, bien definidas antes de llegar al poder, con los cuadros adecuados, para que una vez que te sientas en el sillón municipal, regional o presidencial, empiezas a trabajar. Pero ir así a improvisar y a aprender, ahí están pues las consecuencias. Y los hospitales no funcionan, es pues un problema realmente grave el que nos dejemos llevar por caudillos. Eso es lo que tenemos que acabar. Yo voy a seguir en mi línea de tratar de fortalecer los partidos, en este caso el partido en el cual yo me siento doctrinariamente alineado y en el cual creo, porque yo creo en la economía social de mercado, yo creo en el social cristianismo, entonces tenemos que trabajar en esa línea. Los que crean en otro tipo de líneas que se alineen en los partidos que representan eso. Claro, es parte de la democracia, y ¿no? acabar con los caudillos. En este país tenemos que comprender que hay que acabar con los caudillos que son los que tantos daños nos han hecho. No existen los mesías. Los mesías solamente existen en las películas o hace 2000 años cuando nació Jesucristo. Ya no hay más mesías en este mundo y nadie va a venir a salvarlo. Tenemos que trabajar organizadamente, políticamente, a través de los partidos políticos. No nos queda otra. Y en esa línea los políticos se hacen, ¿no? No nacen, porque a veces uno se cree iluminados y creen venir a salvar, pero van y realmente están perdidos en la gestión pública, no saben ni atar ni desatar. Así es, y tenemos la evidencia. Además de eso, súmale la corrupción. Porque los que arman todo esto no es porque de la noche a la mañana se iluminaron y quieren buscar el bien común, que eso es lo que todos dicen, pero a la hora que llegan al gobierno lo que buscan es el bien de su billetera y no otra cosa. Sí, muchísimas gracias por tu presencia, éxitos en esta, digamos, proyección de la política, de seguir formando generaciones. ¿Cuál crees que ha sido el éxito de tu campaña, al margen de vender una imagen de emprendedor, de profesional, de docente universitario? ¿Consideras que haberte segmentado con este grupo de jóvenes que es el potencial de electores ha sido el éxito de tu campaña? Yo creo que sí. El éxito de haber captado de haber obtenido la tercera votación, sí. Tengo que agradecerlo a los jóvenes. Tengo que agradecer a los jóvenes que a través de ellos también han hecho llegar el mensaje a sus padres, a sus amigos, han hecho llegar el mensaje hasta los abuelitos, porque nosotros teníamos una propuesta de mejorar la jubilación. Entonces, ha sido eso. Y creo también el hecho de dar un mensaje propositivo. Creo que todos estamos cansados de la política ya esa de callejón, ¿no? De gritar, de insultar, de atacar a la persona y no las ideas. Entonces creo que eso la gente ya está cansada y vamos a seguir en esa línea de hacer propuestas técnicas, estudiadas, trabajadas, que al final eso es lo que puede dar resultado, porque lo demás, sinceramente, ya es populismo, ¿no? Es demagogia y nosotros no vamos a caer en eso. Bien, muchísimas gracias. No, a ti las gracias. Éxitos por la y a invitación. seguir seguramente continuando en esta línea política. Se ha, digamos, creado un nuevo líder a nivel de las estadísticas por la votación adquirida en estas últimas elecciones, más de 36.000 votos, ¿sí? 30.600. 30.600 fue exactamente la votación. El tercer candidato más votado no logró ingresar al Congreso por el tema de la valla, pero es un referente muy importante porque fueron 30.000 personas que han confiado en ti, han escuchado tu mensaje y evidentemente pues han optado por esta decisión de respaldarte. Muchísimas gracias por tu presencia. Ricardo Ramírez de Villar estuvo con nosotros. Vamos a ir a la pausa para volver con el último bloque de TV Mundo Noticias y regresamos.